Elena Castañeda revisaba nerviosamente los documentos en su carpeta de cuero, de pie frente al ascensor en su complejo residencial de la calle Serrano. La mujer de 30 años, con el cabello castaño cuidadosamente peinado hasta los hombros y vestida con un traje azul marino de corte empresarial, claramente tenía prisa. En la mano izquierda llevaba una elegante maleta con ruedas, en la derecha una bolsa de cuero con documentos de trabajo. Hoy le esperaba un largo viaje de negocios a Madrid de 2 semanas de duración, la apertura de un nuevo spa de lujo de su cadena en el distrito de Salamanca. Elena trabajaba como asistente del director general en una de las cadenas de spa más exitosas de Barcelona y era la mano derecha del propietario del negocio. En 2 horas y media tenía un vuelo de Iberia desde el aeropuerto del Prat y esperaba llegar a tiempo para recoger las cosas ya preparadas de su apartamento. El ascensor llegó con su característico sonido melódico. Elena entró en la cabina, presionó el botón de su piso y continuó estudiando los contratos de alquiler de locales. Las cifras en los documentos eran impresionantes. Solo en el primer mes de funcionamiento, el nuevo spa debía generar a la empresa no menos de 2 millones de euros de beneficio neto. Pero de repente el ascensor se sacudió bruscamente y se detuvo en algún lugar entre el tercer y segundo piso. Las luces se apagaron durante unos segundos, luego se encendió la iluminación de emergencia tenue, dando a la situación un tono místico y siniestro. «Esto es lo último que me faltaba hoy», murmuró Elena, presionando instintivamente el botón de llamada al operador. El altavoz permaneció en silencio. Lo intentó de nuevo, luego otra vez, ninguna respuesta. Elena sacó su smartphone y miró la pantalla. Ausencia total de señal, ni una sola barra. En esta parte del edificio, especialmente en el hueco del ascensor, la cobertura móvil siempre había sido problemática. «Maldita sea», se quejó, algo completamente inusual para una mujer siempre contenida y educada. Elena comenzó a golpear metódicamente las puertas metálicas del ascensor, luego trató de gritar, esperando que algún vecino la oyera. Pero era un martes laborable normal, la 1:30 de la tarde, todos hacía tiempo que se habían ido a sus asuntos, oficinas y trabajos. En el edificio reinaba un silencio sepulcral. Miró su reloj, 13:40. Vuelo a las 17:15, el check-in cerraba a las 16:45. Al aeropuerto en taxi, en el mejor caso 1 hora considerando los atascos, y a esta hora los atascos en Barcelona eran una historia aparte. Quedaban menos de 3 horas, y con cada minuto las posibilidades de llegar al avión se desvanecían rápidamente. Mientras tanto, en su apartamento alquilado de 3 habitaciones en el 4.º piso del mismo edificio se encontraba su marido Diego Castañeda. Un hombre de 35 años de complexión media, con el cabello castaño oscuro que comenzaba a escasear y una figura ligeramente entrada en carnes. Hacía un mes había sido despedido de su puesto de especialista principal en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Oficialmente por optimización de plantilla, extraoficialmente por un conflicto con el nuevo jefe, puesto al que él aspiraba. Diego estaba en casa en pantalones de estar por casa y una camiseta desgastada, navegando por sitios web de ofertas de empleo en su portátil, pero sin mostrar mucho entusiasmo. La pérdida del trabajo había herido su amor propio, siempre se había considerado un gestor prometedor con un gran futuro, y al final resultó ser un desempleado común a los 35 años. Diego estaba seguro de que Elena ya había salido hacia el aeropuerto según el plan inicial. Miró el reloj en la pantalla del portátil, 13:42, y se acercó al teléfono. Por fin, murmuró satisfecho, marcando un número conocido. Victoria, hola, cielo. Elena acaba de irse al aeropuerto. Puedes venir, tenemos 2 semanas enteras para nosotros. En ese mismo momento Elena continuaba luchando en su trampa del ascensor, como un pájaro en una jaula. Probó a presionar todos los botones seguidos, golpear el techo, tirar de las puertas, nada funcionaba. El ascensor parecía haberse quedado completamente atascado en el espacio entre pisos. El tiempo pasaba dolorosamente lento. 14:30, 15,
15:30. Elena entendía que el vuelo ya definitivamente no lo alcanzaría. Pero lo principal era salir de allí viva y sana. Comenzó a preocuparse en serio, ¿y si el ascensor se desplomaba? ¿Y si se acababa el aire? Pensamientos paranoicos se sucedían uno tras otro en su cabeza. A las 16:15 oyó voces tras las paredes del hueco. Alguien subía por las escaleras. ¡Ayuda!, gritó con todas sus fuerzas. Estoy atrapada en el ascensor. Llamen al servicio de emergencia. Sí, por supuesto, ahora avisaremos al servicio. Espere, oyó a lo lejos una voz. Las voces se callaron por un momento, luego se oyeron pasos rápidos escaleras abajo. Aparentemente alguien había corrido a llamar al operador. Pero el servicio de emergencia llegó solo hacia las 6:30 de la tarde. Resultó que en la ciudad había ocurrido una serie de averías de ascensores, ya fuera sabotaje o una falla técnica que afectó a varios edificios a la vez, y los equipos estaban saturados de trabajo. Disculpe la demora, dijo el maestro de edad avanzada con bigote gris, abriendo cuidadosamente las puertas bloqueadas del ascensor con una llave especial. Hoy parece que ha caído una maldición sobre los ascensores. Ya es el sexto que rescatamos en el día. Elena salió de su prisión con las piernas temblorosas. Casi 6 horas de encierro no habían pasado en vano, se sentía agotada, sudorosa, hambrienta. El traje de negocio se había arrugado, el peinado se había desaliñado, el maquillaje se había corrido en algunos lugares. Muchas gracias, exhaló. Literalmente me han salvado la vida. No es nada, es nuestro trabajo, respondió el maestro con timidez. Lo principal es que está viva y sana. Elena subió lentamente por las escaleras hasta el 4.º piso, arrastrando su maleta. Cada escalón le costaba esfuerzo, se notaba el estrés del largo encierro en el espacio cerrado. En la puerta del apartamento se detuvo para descansar, rebuscando en su bolso las llaves. Y de repente oyó la voz familiar de su hermana menor que llegaba desde detrás de la puerta. Cariño, mi hermana es tonta como una piedra. Nunca sospechará nada de nosotros. Piensa que solo somos amigos de las familias, pero ya llevamos medio año cada semana durmiendo en su cama mientras ella está de viaje. Elena se quedó paralizada, como si le hubiera caído un rayo. La sangre se le fue de la cara, el corazón comenzó a latir tan rápido y fuerte que estaba segura de que se oía en todo el rellano. Las piernas se le doblaron y apenas se sostuvo, apoyándose en la pared. La voz de Diego respondió, y en ella se oía una mezcla de culpa y excitación. Victoria, no hables así de Elena. Es buena persona, solo. ¿Solo qué? La interrumpió Victoria con una risa sonora. ¿Buena persona? Diego, es un cajero automático andante que no ve nada más que el trabajo. Tú mismo me contaste lo aburrida que es en la cama, como un pez muerto. Pero conmigo revives, ¿verdad? Elena sintió como todo se le revolvía por dentro. Silenciosamente metió la llave en la puerta y la giró. Luego entró de puntillas en el recibidor, sacó silenciosamente el teléfono, desactivó el sonido y con manos temblorosas encendió la grabadora. Aún así es mi esposa, protestó débilmente Diego. Por ahora esposa, declaró Victoria con seguridad. Pero no para siempre. Ya estoy harta de esconderme y hacer el papel de hermana menor cariñosa. Quiero vivir contigo abiertamente, quiero que todos sepan que eres mi hombre. En la voz de Victoria sonaban notas exigentes que Elena nunca antes había oído de su hermana. Victoria, te entiendo, pero el divorcio es algo serio. Hay que pensarlo todo cuidadosamente, sopesar todos los pros y contras. ¿Qué hay que pensar? Victoria claramente comenzaba a irritarse. Ella gana bien, no se morirá. El apartamento lo alquilan, así que no hay nada que dividir. Y lo principal, es tan ciega y estúpida que ni siquiera entenderá por qué se divorcian. Le dices que dejaste de amarla y listo. Elena continuó grabando, sintiendo como cada palabra de su hermana se clavaba en su corazón como un cuchillo.
Además, continuó Victoria con tono de conspiración, ¿no me contaste que ella confía completamente en ti? ¿Será más fácil hacerle firmar documentos? Bueno, sí, a Elena no le gusta lidiar con papeleo. Perfecto. Significa que podremos arreglarlo todo bien. Transferir lo que haga falta a tu nombre, asegurar nuestro futuro. En la voz de Victoria sonaron notas abiertamente depredadoras. ¿Y si aún así sospecha algo? Preguntó Diego con dudas. No sospechará nada. Se rió Victoria. Está demasiado ocupada con sus spas y dinero. Además, soy su hermana, confía en mí más que en nadie en el mundo. Piensa que la apoyo en todo. Elena grabó unos minutos más de su conversación cínica, luego silenciosamente, como un fantasma, cerró la puerta de entrada y bajó por las escaleras. En el portal se detuvo, se apoyó en la pared fría y rompió a llorar, silenciosa pero amargamente. Su marido, a quien había dado 7 años de su vida, con quien se había casado por amor, la engañaba con su hermana. Y no solo la engañaba, planeaban el divorcio y una estafa financiera. Y ella, según su opinión, era tan estúpida y ciega que nunca entendería nada. Bueno, pensó Elena, secándose las lágrimas y poniéndose en orden. Veremos quién es realmente la tonta aquí. Salió del portal, paró un taxi y se fue al hotel más cercano. El vuelo se había perdido, pero había adquirido algo mucho más valioso, el conocimiento de la verdad. Y ahora esta verdad se convertiría en un arma. Quien avisa, está armado. En la habitación del Hotel Barceló Elena pasó la noche más larga de su vida. No durmió ni un minuto, dándole vueltas en la cabeza a lo que había oído y planificando sus próximas acciones. Escuchó la grabación de la conversación no menos de 20 veces, y con cada vez la ira crecía como una bola de nieve. Victoria Serrano, su hermana menor de solo 25 años, trabajaba como modelo en varios programas de escape room y proyectos de entretenimiento. Después de la muerte de sus padres en un accidente de tráfico 3 años atrás, precisamente Elena había asumido el papel de hermana mayor, ayudaba a su hermana con dinero, consejos, apoyaba sus iniciativas creativas. Y aquí estaba la gratitud, traición en su manifestación más baja. Y Diego. Hace 7 años le parecía un príncipe en un caballo blanco. Ambicioso, inteligente, con grandes planes para el futuro. Se conocieron en una fiesta corporativa, él trabajaba en la administración municipal, ella apenas comenzaba su carrera en el sector de la belleza. Su romance se desarrolló rápidamente, al año se casaron, a los 2 años alquilaron un buen apartamento en el centro de la ciudad. Pero gradualmente Diego comenzó a cambiar. El crecimiento profesional no cuajó, en lugar del ascenso prometido recibía solo excusas. El salario de funcionario público era ridículo comparado con los ingresos de Elena. Comenzó a acomplejarse porque su esposa ganaba 3 veces más, porque ella era más exitosa e independiente. Y ahora resultaba que los últimos 6 meses había encontrado consuelo en los brazos de su hermana. Y no solo consuelo, construían planes de futuro conjunto a su costa. Hacia la mañana Elena tenía un plan claro de acción. No iba a montar histéricas, hacer escenas de celos o dejarse llevar por un ataque de ira noble. No, su venganza sería fría, calculada y absolutamente justa. Lo primero que hizo fue enviar un SMS a Diego: querido, el vuelo se retrasó por problemas técnicos con el avión. Vuelo mañana por la noche. Mientras tanto estoy atrapada en Madrid, resolviendo temas del hotel. Te echo de menos. Tué. La respuesta llegó sorprendentemente rápido: no te preocupes, amor. Todo saldrá bien. Estoy en casa, te espero. Yo también te echo de menos. Elena releyó el SMS y sonrió amargamente. Amor. Sí, tan amada que consolabas a mi hermana en nuestra cama. Luego llamó a su supervisor directo Miguel Pino. Miguel, buenos días. Disculpa que moleste tan temprano. Elena, ¿qué pasó?
Deberías haber volado ayer a Madrid. Surgieron circunstancias imprevistas. Me quedé atrapada en un ascensor 6 horas, perdí el vuelo. Necesito tomarme unos días de vacaciones para resolver asuntos personales. Por supuesto, tómate los que necesites. ¿Y qué hacemos con el proyecto de Madrid? Retrasa la presentación una semana. Diles a los socios que surgieron complicaciones técnicas con la preparación de la documentación. Miguel Pino, director general de 40 años de su empresa, siempre había tratado a Elena con especial atención y comprensión. Divorciado, sin hijos, completamente dedicado al negocio, valoraba en Elena no solo las cualidades profesionales, sino también las humanas. Durante 3 años de trabajo conjunto habían desarrollado una relación de total confianza y respeto mutuo. Elena, si necesitas algún tipo de ayuda, no dudes en pedírmela. Sabes que puedes contar conmigo. Gracias, Miguel. Lo valoro. Después de la llamada, Elena se duchó, se arregló y salió a resolver asuntos financieros. Primera parada, sucursal del Banco Santander en el Paseo de Gracia, donde tenían abiertas cuentas conjuntas con Diego. En 3 años de vida en común habían ahorrado una cantidad considerable, 800.000 euros en cuenta de depósito y otros 200.000 euros en cuenta corriente para gastos cotidianos. Elena estudió cuidadosamente los extractos de los últimos 6 meses. El panorama que se dibujaba era deprimente: retiradas regulares de grandes sumas, pagos de restaurantes, tiendas de ropa femenina, joyas. Ahora quedaba claro en qué se gastaban sus ahorros familiares. Quiero cerrar el depósito conjunto y transferir el dinero a mi cuenta personal, le dijo al gerente del banco. Para cerrar una cuenta conjunta se requiere la presencia de ambos titulares o un poder notarial, explicó la consultora. ¿Y si transfiero mi parte? Puede transferir hasta el 50% de la suma sin consentimiento del segundo titular. Elena transfirió 400.000 euros, exactamente la mitad del depósito. Formalmente estaba en su derecho, pero Diego, por supuesto, tarde o temprano lo descubriría. Siguiente parada, notaría de Romero en la calle Valencia. Alberto Romero llevaba muchos años atendiendo las necesidades jurídicas de su empresa y Elena lo conocía como una persona delicada y profesional. Alberto, necesito una consulta sobre derecho de familia, dijo entrando en su despacho. Por supuesto, Elena. Siéntese. ¿Qué ocurre? Elena contó la situación, sin entrar en detalles escabrosos, pero marcando claramente el hecho de la infidelidad matrimonial y el despilfarro del presupuesto familiar en la amante. Si tiene pruebas documentales de la infidelidad y el uso indebido de fondos comunes, en caso de divorcio puede exigir no solo la división de bienes a su favor, sino también compensación por daños, explicó el notario. ¿Y se puede hacer que el marido asuma voluntariamente todas nuestras obligaciones crediticias? Teóricamente es posible, si él mismo firma los documentos correspondientes. ¿Pero por qué iba a hacer eso? ¿Y si no supiera lo que está firmando? Romero miró atentamente a Elena. Elena, no puedo participar en esquemas fraudulentos. Alberto, ningún fraude. Todos los documentos serán absolutamente legales. Solo, mezclados con otros papeles menos importantes. El notario reflexionó. Entiendo su situación. Prepararé un paquete de documentos, pero él deberá firmarlos voluntariamente, en pleno uso de sus facultades mentales. Exactamente así será. Al día siguiente por la noche Elena regresó silenciosamente a casa. Llegó adrede tarde, alrededor de las 10, cuando Diego ya no esperaba su aparición. Subiendo en el ascensor, que, ironía del destino, ahora funcionaba perfectamente, abrió lentamente la puerta del apartamento. En el recibidor olía a perfume femenino, ese mismo aroma de Chanel que una vez le había regalado a Victoria por su cumpleaños. En la zapatera había zapatos de mujer que por la mañana definitivamente no estaban. Elena los fotografió con el teléfono, primera prueba material. Desde el dormitorio llegaban voces apagadas y risas.
Elena se acercó silenciosamente a la puerta y oyó. Diego, ¿estás seguro de que no volverá? Era la voz de Victoria. Absolutamente. Escribió que el vuelo se retrasó. Además, aunque vuelva antes, llamará por adelantado, siempre lo hace. Bien. Porque no quiero dar la cara todavía. Aún es pronto. Elena encendió la grabadora del teléfono y grabó unos minutos más de su conversación. Luego salió silenciosamente del apartamento y bajó al vestíbulo del primer piso. Allí esperó media hora, luego llamó fuerte a la puerta y gritó. Diego, abre. He vuelto. Se oyó cierto revuelo desde el apartamento, pasos rápidos, susurros. 5 minutos después abrió la puerta Diego en pantalones de casa y camiseta, ligeramente despeinado y claramente nervioso. Elena. ¡Qué inesperado! Pensé que llegabas mañana. El vuelo se adelantó, mintió Elena, estudiando atentamente la cara de su marido. ¿Por qué estás tan alterado? Así, nada especial. Solo que no esperaba. Entra, querida. Elena entró en el apartamento, olfateando. El perfume femenino aún flotaba en el aire. ¿Cómo van las cosas en casa? ¿Me echaste de menos? Preguntó, abrazando a su marido y mirándolo atentamente a los ojos. Por supuesto que te eché de menos. Mucho. Respondía Diego demasiado efusivamente. ¿Cómo fue el viaje? ¿Todo salió bien? Normal. Solo estoy muy cansada. Voy a ducharme. En el baño Elena descubrió más pistas, cabellos largos y oscuros en el desagüe de la ducha, su cabello era más corto y de otro color, una horquilla desconocida en el estante, un tubo de pintalabios de un tono que no era el suyo. Todo esto lo fotografió cuidadosamente. En el dormitorio la ropa de cama estaba fresca, evidentemente recién cambiada. Pero Elena sabía que normalmente Diego solo cambiaba las sábanas cuando ella se lo pedía. Significaba que había razones importantes para hacerlo. Durante la cena Diego parecía tenso, se distraía a menudo, varias veces se le cayeron los cubiertos. Elena, por el contrario, estaba marcadamente tranquila y cariñosa. Diego, querido, ¿cómo van las cosas con la búsqueda de trabajo? Preguntó, sirviéndole té. Hay varias opciones. La semana que viene tengo una entrevista en una empresa privada. Eso es maravilloso. ¿Qué tipo de empresa? Empresa de logística. La verdad, el salario es pequeño, pero es mejor que nada. Por supuesto, lo principal es no desanimarse. Todo te saldrá bien. Elena lo decía con tanta sinceridad que Diego incluso se relajó un poco. Por cierto, añadió como de pasada, mañana habrá que firmar varios documentos. Cambió el propietario del apartamento y envió nuevos contratos de alquiler y servicios comunales, además el banco pide actualizar algunos acuerdos. Bien, firmaré, respondió Diego distraídamente, ya pensando en algo suyo. En ese momento Elena entendió que el plan funcionaría. Diego realmente firmaría los documentos sin leer, confiando completamente en su esposa. Bueno, esta confianza le jugaría una mala pasada. A la mañana siguiente, mientras Diego dormía, Elena fue al notario Romero a recoger los documentos preparados. Alberto la recibió con una carpeta gruesa. Elena, he preparado todo lo que pidió. Pero repito una vez más, todos los documentos son absolutamente legales y su marido los firma voluntariamente. Por supuesto, Alberto. Ninguna coacción. En la carpeta había contratos de alquiler entre él y los nuevos propietarios del apartamento. Solicitud de traspaso del crédito del coche de conjunto a personal, a Diego. Poder para la venta del automóvil en nombre de Diego. Acuerdo sobre el traspaso de todos los créditos de consumo a Diego. Contrato de traspaso de electrodomésticos caros de propiedad conjunta a propiedad de Diego. Acuerdo sobre la cesión a Elena del derecho de disposición de todos los ahorros familiares.
Todos los documentos estaban redactados competentemente y parecían correspondencia bancaria y comunal habitual. Si firma todo esto, asumirá obligaciones financieras de aproximadamente 1,5 millones de euros, explicó el notario. Y usted obtendrá el derecho de disponer de todos los ahorros y vender el automóvil. Entiendo. ¿Y qué pasa con los electrodomésticos caros? Formalmente pasarán a ser de su propiedad, pero como los electrodomésticos se compraron a crédito, él se convertirá en el único deudor de esas obligaciones. En caso de divorcio, los electrodomésticos quedarán con quien estén registrados, pero las deudas también. Elena asintió. El plan era diabólicamente elegante en su simplicidad. Alberto, ¿y si después trata de impugnar estos documentos en el tribunal? Extremadamente difícil. Todos los papeles están redactados según la ley, las firmas estarán certificadas, hay testigos. Lo único que podrá alegar es que firmó sin leer. Pero eso no libera de la responsabilidad por lo firmado. Después del notario, Elena fue al concesionario de Herrera en la avenida Diagonal, donde 3 años atrás habían comprado el coche, un Toyota Camry de segunda mano. Buenos días, Elena. La recibió alegremente el gerente Javier Herrera, un hombre de unos 40 años con una sonrisa acogedora. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo está? ¿Cómo les va el coche? Todo perfecto, Javier. Quiero conocer el precio actual de nuestro Camry para una posible venta. Ahora vemos, rebuscó en el ordenador. Con el estado actual del mercado, considerando el kilometraje y el estado, aproximadamente 35.000 euros. ¿Quiere venderlo? Posiblemente. ¿Y si es mediante poder? Sin problemas. Lo principal es que el poder esté correctamente formalizado. Bien. Si decido venderlo, me dirigiré directamente a ustedes. Elena anotó los contactos y se fue a casa a preparar la trampa. Por la noche Elena extendió todos los documentos sobre la mesa de la cocina, mezclando cuidadosamente los papeles importantes con los contratos comunales habituales y documentos de alquiler. Desde fuera todo parecía un procedimiento burocrático rutinario. Diego, querido, aquí están esos documentos que mencioné ayer, dijo cuando su marido salió de la ducha. Hay que firmarlos antes de mañana, si no puede haber problemas. Diego se sentó a la mesa en bata, encendió la televisión y tomó el bolígrafo. En la pantalla justo comenzaba el partido de fútbol Barcelona-Real Madrid. Bueno, venga, que hay que firmar. Dijo distraídamente, ya con la atención puesta en el juego. Elena observaba cómo su marido firmaba automáticamente un documento tras otro, sin siquiera mirar el contenido. Su corazón latía aceleradamente, unas pocas firmas más y el lazo financiero se cerraría. Contrato de alquiler, firma. Solicitud de traspaso del crédito del coche, firma. Poder para vender el coche, firma. Uy, el Barça marcó. Exclamó Diego, sin apartar los ojos de la pantalla. Acuerdo sobre créditos, firma. Contrato sobre electrodomésticos, firma. Acuerdo sobre ahorros, firma. Listo, terminado, dijo Diego, devolviendo el bolígrafo y sumergiéndose completamente en el partido. Elena recogió cuidadosamente los documentos en la carpeta. Idiota, pensó. Acabas de firmar tu propia sentencia financiera y ni siquiera te has dado cuenta. Gracias, querido. Mañana por la mañana llevaré todo donde sea necesario. Ajá, respondió Diego, completamente absorto en el juego. Al día siguiente, mientras Diego estaba en una entrevista de trabajo, Elena puso el plan en acción. Lo primero fue ir al abogado de la empresa, Vega, y mostrarle los documentos firmados. Ignacio, ¿está todo correctamente formalizado? Preguntó. Vega estudió cuidadosamente cada papel, releyó varias veces los puntos más importantes. Elena, dijo finalmente, esto es prácticamente una capitulación financiera ejemplar.
Su marido acaba de transferirle el control de todos los activos familiares y asumir todas las obligaciones de deuda. ¿Eso es bueno o malo? Para usted, excelente. Para él, catastrófico. En caso de divorcio se quedará solo con las deudas. ¿Y se puede impugnar esto? Teóricamente puede alegar que firmó sin leer. Pero jurídicamente eso no lo justificará. El principio del desconocimiento de la ley no libera de responsabilidad funciona también aquí. Con los documentos certificados Elena fue al banco. La gerente Sandra, una mujer de unos 35 años, atendía a su familia desde hacía varios años. Elena, ¿qué tenemos hoy? Se interesó. Necesito traspasar el crédito del coche de conjunto a personal. Aquí están los documentos. Sandra estudió los papeles. Todo en orden. Ahora el crédito está solo a nombre de su esposo. Pago mensual de 900 euros. ¿Y los ahorros conjuntos se pueden transferir a mi cuenta personal? Según este acuerdo, sí, puede. Una hora después en la cuenta personal de Elena había 800.000 euros, todos sus ahorros familiares. Siguiente parada, el concesionario de Herrera. Javier, decidí vender el coche. Aquí está el poder de mi marido. Herrera estudió el documento. Todo está correctamente formalizado. Podemos comprarlo ahora mismo por 30.000 euros. 5.000 menos del precio de mercado, pero sin complicaciones buscando compradores. De acuerdo. Una hora más tarde Elena recibió el dinero por el coche. Al mismo tiempo el crédito por el automóvil quedó colgando de Diego, ya que según los documentos retraspasados, él era el único prestatario. Hacia la noche los resultados financieros del día eran impresionantes. Elena había conseguido casi 900.000 euros y Diego tenía deudas por 1,5 millones de euros. Y él aún no sospechaba nada. Paralelamente a las operaciones financieras, Elena decidió reunir la máxima cantidad de pruebas de la infidelidad matrimonial. Se dirigió al detective privado Andrés Cuervo, que le habían recomendado abogados conocidos. Cuervo la recibió en su oficina en el barrio de Gracia. Hombre de unos 50 años, con penetrantes ojos grises y cabello canoso, de inmediato dio la impresión de alguien que había visto de todo en la vida. Bueno, Elena, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó, ofreciéndole café. Necesito pruebas documentales de infidelidad matrimonial. Fotos, videos, grabaciones de audio. Situación estándar. ¿Y quién es la presunta amante? Mi hermana menor. Cuervo levantó una ceja. Los dramas familiares son los casos más complejos y dolorosos. ¿Está preparada para conocer detalles muy desagradables? Preparada. Necesito todos los hechos, por dolorosos que sean. Bien. El costo del servicio, 5.000 euros por un expediente completo con materiales fotográficos y de video, más grabaciones de audio si logro obtenerlas. De acuerdo. Cuervo resultó ser un profesional de la más alta categoría. Después de una semana de trabajo intenso, Elena tenía un expediente completo sobre los cónyuges infieles que la dejó completamente estupefacta. Los materiales estaban sistematizados por fechas y provistos de comentarios detallados. Archivo 1. Restaurante Casa Leopoldo, 15 de octubre, 14:30. Grabación de cámara oculta. Diego y Victoria están sentados en una mesa, tomados de las manos. La calidad de la grabación es excelente, las caras se ven claramente. Victoria, ¿sabes, Diego, qué es lo que más me molesta de mi hermana? Diego, ¿qué, cielo? Victoria, que se cree tan inteligente y exitosa. Pero en realidad es una trabajadora común sin vida personal. Trabajo, 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 y nada de romance, nada de pasión. Diego, bueno, Victoria, es buena persona. Victoria, ¿buena? Diego, tú mismo me contaste que en la cama es como una muñeca de madera. Sin emociones, sin fuego. Solo cumple con el deber conyugal según horario,
como si trabajara en una cadena de montaje. Elena detuvo la grabación, sintiendo cómo todo se contraía dentro de ella por el dolor y la humillación. No solo la engañaban, además discutían su vida íntima, se burlaban, la humillaban. Y había muchos archivos así. Luego seguía el extracto financiero. El detective adjuntó al expediente un informe detallado de los gastos de Diego en los últimos 6 meses por una suma superior a los 25.000 euros. Exactamente la mitad de sus ahorros familiares había sido gastada en la amante. Elena miraba las cifras y sentía cómo crecía una furia helada en su interior. No solo la traicionaban, robaban su futuro, sus sueños, sus planes. Y encima la consideraban tan estúpida que nunca entendería nada. Bueno, pensó Elena, cerrando la carpeta con el material comprometedor. Ahora veremos quién es realmente el tonto aquí. Las primeras llamadas de los bancos comenzaron una semana después del traspaso de los créditos. Diego acababa de conseguir trabajo como repartidor en la empresa de logística López y Asociados con un salario de 1.200 euros al mes. La mañana del miércoles sonó el teléfono. ¿Diego Castañeda?, preguntó una voz femenina cortés. Sí, soy yo. Le escucho. Le llamamos del Banco Santander, Departamento de Morosidad. Tiene una deuda vencida en el crédito del automóvil. La cantidad a pagar es de 900 euros más la multa por retraso, 110 euros. Diego se quedó atónito. ¿Qué crédito del automóvil? ¿Qué deuda vencida? El coche se compró con dinero común con mi esposa, el crédito debería ser conjunto. Según nuestra base de datos, usted es el único prestatario según el contrato del 15 de marzo del año pasado. Su esposa no tiene relación con este crédito. Eso es imposible. Debe haber algún error. Señor Castañeda, le recomendamos que venga a nuestra oficina con los documentos y aclare la situación. Esperamos el pago antes del final de la semana actual. Diego corrió preso del pánico hacia Elena, que desayunaba tranquilamente en la cocina. Elena, está pasando algo absurdo. Me llaman del banco, dicen que el coche está a crédito y que el crédito está solo a mi nombre. ¿Cómo puede ser eso? Se sorprendió Elena, fingiendo desconcierto magistralmente. Compramos el coche juntos, con dinero común. Eso mismo digo yo. Pero insisten en que soy el único prestatario. Extraño. ¿Y recuerdas exactamente qué firmaste cuando compramos el coche? Bueno, firmé muchas cosas. Pero pensé que todo se formalizaba para los dos. Elena miró comprensivamente a su marido. Diego, querido, eres una persona adulta. Había que leer más atentamente los documentos antes de firmar. ¿Pero qué hago ahora? 900 euros al mes es casi todo mi salario. No sé, querido. Quizás encuentres un trabajo extra. En la voz de Elena no había ni compasión ni disposición a ayudar. Diego por primera vez en muchos años oyó de su esposa tal frialdad distante. Al día siguiente llamaron del segundo banco. ¿Diego Castañeda? Banco BBVA. Tiene una deuda vencida en el crédito de consumo por 20.000 euros. A pagar 400 euros mensuales. Luego el tercer banco, el cuarto, el quinto. Al final de la semana el panorama se aclaró definitivamente. Diego debía a varias organizaciones crediticias 1.400.000 euros. El pago mensual total ascendía a 1.400 euros con un salario de 1.200. Elena, ayúdame. Le suplicaba, sentado en la cocina con un montón de notificaciones bancarias y requerimientos. No entiendo cómo pasó esto. No recuerdo haber pedido tantos créditos. Pero los documentos tienen tu firma, Diego. Los bancos no se equivocan en estas cosas. ¿Quizás son estafadores? ¿Quizás alguien falsificó mi firma? Entonces hay que escribir una denuncia a la policía y demostrar la falsificación. ¿Estás preparado para procedimientos judiciales, peritajes? Diego reflexionó.
En el fondo de su alma comenzaba a sospechar que de alguna manera estaba relacionado con esos documentos que firmó sin mirar. Pero admitirlo significaba reconocer su propia irresponsabilidad flagrante. ¿Y no puedes ayudar con dinero? ¿Al menos temporalmente?, pidió. Diego, no tengo esas sumas. Y además, son tus deudas, tú debes responder por ellas. La frialdad en la voz de Elena se hacía cada vez más perceptible. Diego comenzaba a entender que algo había cambiado radicalmente en su relación, pero no podía entender qué exactamente. Por la noche llamó a Victoria. Victoria, tengo una catástrofe. Resulta que tengo deudas por 1,5 millones de euros. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? No lo sé. Elena dice que yo mismo firmé todo, pero no recuerdo esos créditos. ¿Y ella no sospecha nada de nosotros? No creo. Se comporta como siempre. Solo se ha vuelto algo fría. Y Elena en ese momento estaba sentada en la habitación contigua grabando su conversación en la grabadora del teléfono, otra prueba más para el futuro divorcio. Escucha, Diego, en la voz de Victoria aparecieron notas inquietas, ¿y si te declaras en bancarrota? Entonces embargarán toda la propiedad. Muebles, electrodomésticos, todo. Pero el apartamento es alquilado. ¿Y el coche? Diego de repente recordó. Por cierto, qué raro, por el coche empezó todo este lío, ¿y dónde está en general? Efectivamente, el coche no estaba en el patio desde hacía varios días, pero Diego solo ahora se fijó en eso. No sé, respondió Victoria desconcertada. ¿Quizás Elena lo usa? No, ella va al trabajo en metro, como siempre. Diego comenzó a sospechar algo, pero aún no podía juntar toda la imagen. Victoria, ¿qué hago? Me iba a divorciar de Elena por ti, y ahora me quedo con deudas enormes. No entres en pánico, querido, pero en la voz de Victoria ya se oía inseguridad. Algo se nos ocurrirá. Sin embargo, en su alma Victoria comenzaba a entender que un repartidor con deudas de 1,5 millones no era el partido más atractivo para el matrimonio. Mientras tanto, en el trabajo de Elena ocurrían eventos interesantes. Miguel Pino cada vez más le hacía preguntas personales, se interesaba por su bienestar, su estado de ánimo. Sus reuniones de trabajo se alargaban hasta tarde, las conversaciones cada vez más se alejaban de los temas comerciales hacia los personales. Una noche, cuando trabajaban en la presentación de un nuevo proyecto, Miguel dijo: Elena, has cambiado en las últimas semanas. ¿Para mejor o para peor?, preguntó ella, sin apartar la vista de los documentos. Te has vuelto más decidida. Más segura de ti misma. Me gusta. Elena levantó la cabeza y se encontró con los ojos del jefe. En su mirada se leía no solo respeto profesional. Miguel, ahora estoy pasando por un periodo difícil en mi vida personal. ¿Quieres contármelo? Elena reflexionó. Por un lado, contarle al jefe sobre los problemas familiares no era ético. Por otro lado, Miguel siempre había sido no solo un jefe, sino un colega mayor, un mentor. Mi marido me engaña con mi hermana menor, dijo directamente. Dios mío. Elena, lo siento mucho. ¿Cómo te enteraste? Casualmente escuché su conversación. Incluso tengo grabaciones. Miguel guardó silencio, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Y qué piensas hacer? Pedir el divorcio. Pero primero quiero asegurarme financieramente. Es sensato. ¿Necesitas ayuda? Elena lo miró atentamente. Miguel era un hombre en plena madurez, 40 años, físico atlético, cara inteligente con rasgos decididos. Divorciado hacía 5 años, sin hijos, vivía solo en una casa grande en Pedralbes. Empresario exitoso, propietario de la cadena de spas, hombre con reputación impecable. ¿Qué tipo de ayuda podrías ofrecer? Cualquiera que necesites. Jurídica, financiera, moral, se calló.
Elena, debo decirte algo. Hace tiempo que siento hacia ti sentimientos que van más allá de las relaciones laborales. Elena sintió como algo se movió dentro. Miguel. Entiendo que ahora no es el mejor momento para estas conversaciones. Estás viviendo un drama personal, y mis confesiones pueden parecer inoportunas. Pero quiero que sepas, si estás preparada para nuevas relaciones, estaré esperando. Elena miró a este hombre digno y exitoso y lo comparó con Diego. El contraste era impresionante. Miguel, confiable, honesto, abierto. Diego, mentiroso, débil, traidor. Gracias por la sinceridad, dijo. Necesito tiempo para resolver la situación familiar. Por supuesto. No tengo prisa. Esa noche Elena entendió que tenía no solo un plan de venganza, sino también la perspectiva de un futuro feliz. Al día siguiente Miguel le propuso un ascenso. Elena, quiero nombrarte subdirectora general. Salario el doble del que tenías, más porcentajes de las ganancias de la empresa. Es muy inesperado. ¿Por qué? Ya llevas 3 años cumpliendo de facto las obligaciones de subdirectora. Es hora de formalizarlo oficialmente. Elena entendía que el ascenso estaba relacionado no solo con sus cualidades profesionales, sino también con los sentimientos personales de Miguel. Sin embargo, se había ganado este puesto con trabajo honesto. Gracias por la confianza. Acepto. Excelente. Lo formalizaremos la próxima semana. Ahora Elena tenía no solo independencia financiera, sino también perspectivas profesionales. Y a Diego solo le quedaban deudas y recuerdos de oportunidades perdidas. Un mes después de que Diego se enterara de sus deudas, ocurrió un evento que destruyó definitivamente su relación con Victoria. Una de las noches se encontraron en el café Els Quatre Gats en el barrio gótico, ese mismo lugar donde 6 meses atrás se habían besado por primera vez. Pero el ambiente no era nada romántico. Diego, ya estoy harta de todo esto, declaró Victoria sin preámbulos, apenas se sentaron a la mesa. Estoy cansada de la incertidumbre. Victoria, cielo, te entiendo. No, no entiendes. Levantó la voz, atrayendo la atención de las mesas vecinas. Tengo 25 años. Quiero estabilidad, quiero una familia normal, hijos, un hogar. ¿Y qué puedes ofrecerme tú? Diego trató de tomarle la mano, pero ella la retiró. ¿Ofrecer? ¿Deudas de 1,5 millones y el salario de un repartidor? Gracias, muy tentador. Victoria, son dificultades temporales. Encontraré la manera de resolver los problemas financieros. ¿Cómo? ¿A costa de qué? Victoria hablaba cada vez más alto, y otros clientes ya se volvían abiertamente. Decías que ibas a transferir toda la propiedad a tu nombre. ¿Dónde está? Diego se sonrojó. Yo pensé que así era. Pero resultó que solo transfería a mi nombre las obligaciones crediticias. ¿O sea que me engañaste? ¿Medio año me contaste que íbamos a vivir bien después del divorcio? No te engañé. Yo mismo no entendí qué pasaba. Elena de alguna manera. ¿Elena? Victoria se levantó de un salto. ¿Entonces es ella la culpable de todo? ¿Tu preciosa esposa resultó ser más inteligente que nosotros dos? Baja la voz, Victoria, todos nos miran. ¿Qué miren? Agarró su bolso. ¿Sabes qué, Diego? Me di cuenta de que cometí un error. Un error enorme. ¿Qué error? Involucrarme con un perdedor. No eres un hombre, eres un trapo. Primero dejaste que tu esposa te engañara y ahora estás sentado con deudas llorando. Estas palabras golpearon a Diego más que cualquier golpe físico. Victoria, espera. ¿Qué pasa con nuestro amor? ¿Qué pasa con nuestros planes? ¿Qué amor? Se volvió hacia él con desprecio en los ojos. Con amor no se llega lejos.
Necesito un hombre que pueda mantener a una familia, no un repartidor endeudado. Pero decías que me amabas. Amaba las perspectivas que prometías. Pensé que me casaba con un hombre exitoso que obtendría toda la propiedad del divorcio. Y resulta que solo me usaste para entretenerte. Victoria se dirigió hacia la salida, pero en el umbral se volvió. Y otra cosa, Diego. Dile a mi hermana que admiro su inteligencia. Resultó ser mucho más inteligente que nosotros dos. Después de su partida, Diego se quedó sentado en el café otra hora más, terminando el café frío y comprendiendo la magnitud de la catástrofe. Había perdido no solo a su esposa, sino también a su amante. Se quedó completamente solo con enormes deudas y un salario miserable. Y en ese momento el detective Cuervo entregaba a Elena otra porción de material comprometedor, la grabación de esta escena escandalosa en el café. Su hermana lo dejó, informó. Muy emocional y públicamente. Era predecible, respondió Elena tranquilamente. Las ratas son las primeras en abandonar el barco que se hunde. Después de la ruptura con Diego, Victoria se encontró en una situación difícil. Sus ganancias como modelo en programas de escape room eran irregulares y pequeñas. El apartamento alquilado de una habitación en Gracia tenía que pagarlo ella sola, más todos los demás gastos. Un mes después de la separación de Diego, conoció en uno de los restaurantes de moda a Genaro Vidal, un empresario de 50 años, propietario de una cadena de tiendas de repuestos para automóviles. El hombre estaba casado, tenía 2 hijos adultos, pero eso no lo turbaba. Vidal entendió inmediatamente que la joven y bella chica se interesaba por él, no por su apariencia o encanto. Pero eso le convenía, estaba dispuesto a pagar por compañía y atención. Ya después de una semana de conocerse, le alquiló a Victoria un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad y la mantuvo completamente. A cambio, ella debía estar disponible para encuentros, viajes y entretenimientos en cualquier momento. Solo una condición, dijo Vidal durante su primera conversación seria. Nada de romances por ahí. Eres completamente mía. Por supuesto, Genaro, respondió Victoria sumisamente. Obtuvo lo que quería, estabilidad y bienestar material. Pero por eso tuvo que pagar con libertad y autoestima. A veces, acostada en la cama cara de un hermoso apartamento, pensaba en Elena. Su hermana mayor había resultado ser mucho más inteligente y previsora. No solo había desenmascarado la infidelidad, sino que había logrado protegerse financieramente y además había obtenido un ascenso en el trabajo. Me perdonará alguna vez, pensaba Victoria, pero no se atrevía a llamar a su hermana. 3 meses después del comienzo de los problemas financieros de Diego, Elena decidió que era hora de poner el punto final en su relación. Se enteró por el detective que Diego planeaba celebrar su cumpleaños en el restaurante Casa Leopoldo, ese mismo lugar donde 7 años atrás le había propuesto matrimonio. Simbólico, pensó Elena. Donde comenzó su amor, terminaría su matrimonio. El viernes por la noche llegó al restaurante y vio a Diego en una mesa del rincón. Había cambiado mucho durante esos meses, había adelgazado, envejecido, en sus ojos había aparecido cierta pérdida. Delante de él había una botella de cerveza barata, para whisky ya no le alcanzaba el dinero. Hola, Diego, dijo, acercándose a la mesa. Él levantó la cabeza y miró con sorpresa a su esposa. Elena se veía espléndida, nuevo peinado, vestido caro, porte seguro de mujer exitosa. ¿Elena? ¿Qué haces aquí? Decidí felicitarte por tu cumpleaños. ¿Puedo sentarme? Diego asintió desconcertado. Elena pidió una copa de vino blanco y miró atentamente a su marido. Te ves mal, querido. ¿Y cómo debería verme? Sonrió amargamente. Deudas de 1,5 millones, salario miserable, la esposa pidió el divorcio. Ya ex-esposa, corrigió Elena suavemente. Sí, ex-esposa, dijo Diego, bebiendo vino. Elena, dime honestamente, ¿lo sabías todo? ¿Desde el principio?
Elena sacó el teléfono y puso esa primera grabación, su conversación con Victoria en el apartamento. Cariño, mi hermana es tonta como una piedra. Nunca sospechará nada de nosotros. La cara de Diego palideció. ¿De dónde tienes esto? Lo tengo todo, Diego. Grabaciones de sus conversaciones, fotografías, videos, documentos sobre gastos en la amante. Todo. Le mostró la carpeta en la tablet llena de materiales comprometedores. Aquí están sus encuentros en restaurantes con mi dinero. Aquí está el video de nuestro dormitorio, sí, de nuestro dormitorio conyugal, donde te divertías con mi hermana en nuestra cama. Aquí están los cálculos, en 6 meses gastaste en ella 25.000 euros de nuestros ahorros familiares. Diego se agarró la cabeza. Elena, yo. ¿Sabes qué es lo que más me sorprendió? Lo interrumpió Elena y en su voz sonaron notas de acero. No la infidelidad. No la traición de mi hermana. Sino que me consideraran una completa idiota. Planeaban robarme y encima estaban seguros de que nunca entendería nada. Sacó del bolso un paquete de documentos. Aquí está la sentencia del tribunal sobre el divorcio. Diego con manos temblorosas tomó la resolución judicial y trató de leerla, pero las letras se difuminaban ante sus ojos. Elena, ¿pero esto es todo? Me dejas sin absolutamente nada. No, Diego, Elena se levantó de la mesa, te dejo las deudas. 1,5 millones de euros de deudas que firmaste tan desatentamente. Se inclinó hacia él y susurró. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Victoria te dejó en cuanto se enteró de tus problemas financieros. Resulta que no te amaba a ti, sino las perspectivas que le prometías. Y cuando se aclaró que no había perspectivas, solo deudas, inmediatamente se encontró un nuevo patrocinador. Las últimas palabras sonaron como un latigazo. ¿Ella encontró a otro? Susurró Diego. Genaro Vidal, 50 años, casado, 2 hijos. La mantiene en un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Tu gran amor ahora es oficialmente la mantenida de un tío casado. Diego bajó la cabeza, agarrándosela con las manos, sin avergonzarse de las miradas ajenas. Elena, perdóname. Entiendo que era un completo idiota, pero perdóname. ¿Perdonar? Elena sonrió, pero en esa sonrisa no había ni una gota de calidez. Diego, no solo destruiste nuestro matrimonio. Me robaste años de vida, sueños de hijos, fe en las personas. Tú y mi hermana me convirtieron en una cínica que ahora verificará 100 veces cada palabra de cada hombre. Puso en la mesa 10 euros. Por el vino. Feliz cumpleaños, Diego. Te deseo obtener todo lo que te has ganado con tus actos. Elena se dirigió hacia la salida. En la puerta se detuvo y se volvió. Ah, sí, casi se me olvida. Me caso con Miguel. Me propuso matrimonio. No envió invitación, creo que entenderás por qué. Y se fue, dejando al aturdido Diego en el restaurante vacío. La boda de Elena y Miguel fue modesta, pero muy cálida. La ceremonia se celebró en círculo íntimo de amigos y colegas en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Elena llevaba un vestido plateado de un diseñador conocido, Miguel un smoking que le quedaba perfectamente. Elena Pino, pronunció Miguel, tocando el anillo de bodas en el dedo de su esposa. ¡Qué hermoso suena! A mí también me gusta, sonrió Elena. Después de la boda se mudaron a la espaciosa casa de Miguel en Pedralbes. La mansión de 3 pisos con gran jardín y piscina se convirtió en su nido familiar. ¿Sabes? Dijo Miguel en su primera noche juntos, siempre soñé con esta familia. Con una esposa que fuera no solo hermosa, sino también inteligente, no solo amorosa, sino también fuerte. Y yo soñé con un marido en quien pudiera confiar completamente, respondió Elena. ¿Y ahora tu sueño se hizo realidad? Sí. Completamente.
En el trabajo su unión también resultó muy exitosa. Elena como subdirectora general mostró habilidades extraordinarias para la gestión y planificación estratégica. En un año de trabajo conjunto abrieron 3 nuevos salones y aumentaron las ganancias de la empresa en 40%. Somos un excelente equipo, dijo Miguel en una de las reuniones del consejo directivo. Tanto en los negocios como en la vida, añadió Elena. 1 año y medio después de la boda nació su hijo Esteban. El parto fue fácil, el niño nació sano y fuerte. Se parece a ti, dijo Miguel, sosteniendo al recién nacido en sus brazos. Y el carácter, espero, será el tuyo, respondió Elena. ¿Por qué? Porque eres un hombre de honor. Y quiero que nuestro hijo también crezca siendo una persona honesta. Elena pasó la baja por maternidad en casa, pero continuó consultando a la empresa sobre asuntos importantes. Miguel era un padre excelente, cambiaba pañales, daba el biberón, mecía al hijo por las noches. A veces me parece que toda mi vida anterior fue una preparación para conocerte y el nacimiento de Esteban, decía. Y la mía también, asentía Elena. Qué bueno que me deshice a tiempo del lastre innecesario. Cuando Esteban cumplió 2 años, ocurrió un evento que Elena no esperaba. Estaba en casa sola con el niño. Miguel había volado en viaje de negocios a Valencia para la apertura de un nuevo salón. Tocaron a la puerta. Elena pensó que era un mensajero con un pedido de artículos para niños y abrió la puerta. En el umbral estaba Diego. Llevaba el uniforme del servicio de mensajería Envíos Rápidos, tenía en las manos un pequeño paquete. En 4 años había cambiado hasta ser irreconocible, había envejecido mucho, encanecido, la cara se había cubierto de una red de arrugas. Se veía cansado y gastado, como ropa vieja. Hola, Elena, dijo quedamente, sin poder apartar la vista del pequeño Esteban de 2 años que jugaba en el recibidor. Hola, Diego. Le extendió el paquete, juguetes educativos para niños que ella había pedido por internet. Hermosa casa, dijo, mirando alrededor. Efectivamente, la casa era preciosa. Recibidor espacioso con suelo de mármol, muebles de diseño, cuadros en las paredes, accesorios caros. Cochecito Bugaboo de 1.500 euros, centro de desarrollo Fisher Price, multitud de juguetes caros. Y el niño es hermoso, añadió Diego, mirando al niño rubio de ojos azules. Gracias. Esteban corrió hacia su mamá y la abrazó por las piernas. Mamá, ¿quién es el señor? Es un mensajero, pequeño. Te trajo juguetes nuevos. Gracias, señor. Dijo alegremente el niño. Diego sonrió, por primera vez en mucho tiempo sinceramente. De nada, pequeño. Se quedó un poco más, sin saber qué decir. El contraste entre su situación actual y la vida de su ex esposa era impresionante. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Elena, simplemente por cortesía. Trabajo, respondió Diego brevemente. Las deudas las voy pagando poco a poco. Aún me quedan unos 7 u 8 años y seré libre. Eso está bien. Silencio incómodo. Esteban jugaba cerca, sin prestar atención a los adultos. Elena, finalmente pronunció Diego, quería decir. Tenías razón en todo. Obtuve exactamente lo que merecía. Diego, eso ya es el pasado. Para ti, sí. Pero yo vivo con esto cada día. La miró atentamente. ¿Eres feliz? Mucho. Y está bien. Te mereces la felicidad. Diego se dio vuelta para irse, pero Elena lo detuvo. Diego, espera. Quiero preguntarte, ¿te arrepientes de lo que hiciste o de que te pillaran? Él se quedó mucho tiempo de espaldas a ella, mirando por la ventana los coches caros en el patio del complejo residencial de lujo. ¿Sabes? Finalmente dijo, al principio estaba enojado contigo. Pensaba que habías actuado cruelmente, que podrías haber perdonado y dado una segunda oportunidad.
Pero después entendí, simplemente resultaste ser más inteligente y previsora que Victoria y yo. Nosotros pensábamos que estábamos jugando con una ingenua, pero estábamos jugando contra una maestra de planificación estratégica. Se volvió hacia ella. Me arrepiento de haber traicionado a la mejor persona de mi vida. Y de haberme dado cuenta demasiado tarde. Si hubiera valorado lo que teníamos, ahora este hermoso niño podría haber sido mi hijo. Después de su partida, Elena se quedó mucho tiempo en el recibidor, sosteniendo a Esteban en brazos. El niño la abrazó por el cuello. Mamá, ¿por qué el señor está triste? Porque hizo cosas malas, pequeño. Y ahora está pagando por ellas. ¿Y nosotros no haremos cosas malas? No, Esteban. Siempre seremos honestos y buenos. Por la noche, cuando Miguel regresó del viaje de negocios, Elena le contó sobre el encuentro. ¿Fue difícil verlo?, preguntó el marido. No, respondió Elena honestamente. Hasta me dio pena. Pero eso no cambia nada.